Buenas tardes a todos. Gracias al Instituto Gioja por darnos el espacio y el tiempo para este ciclo de conferencias. Gracias a Silvina Peseta, que no pudo estar hoy acá, pero es el cerebro y la fuerza atrás de estas conferencias, de este ciclo de conferencias que se van a desarrollar hoy es la primera, hasta durante agosto y durante septiembre también. Este es un ciclo de conferencias que organizan dos materias amigas y primas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, ¿sí? Que son Ética Animal y Animales como Sujetos, que son dos cursos del CPO, ¿sí? Del ciclo orientado de la carrera de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, pero que tiene la intención de abrir, ¿sí? De abrir la temática y de hacer un llamamiento interdisciplinario para esta cuestión donde el abordaje interdisciplinario es tan importante, ¿sí? Por eso, cuando vean el menú de las presentaciones que van a ir ocurriendo semana a semana, los próximos viernes van a ver que hay personas de filosofía, personas de derecho, por supuesto también, pero de filosofía, de veterinaria, de ciencias de la salud, de comunicación social. Y creemos que tal vez este es digamos, el aporte más importante que va a tener este ciclo de conferencias, porque en una cuestión que en derecho afortunadamente empieza a tratarse con mayor extensión, que en filosofía ya se venía tratando conocen tal vez las ideas centrales de las éticas antiespecistas en aspectos por ahí más fuera del centro, donde se tocan las distintas disciplinas y donde el abordaje interdisciplinario justamente permite este enfoque tan fructífero, ¿sí? Las representaciones sociales, vamos a ver cuando veamos temas de comunicación social, bueno, datos empíricos y científicos tan desconocidos por operadores jurídicos y teóricos y teóricas. Así que creo que ese es el valor central de este ciclo de conferencias a cargo de personas, las personas invitadas a quienes agradecemos desde ya y vamos a seguir agradeciendo, personas de altísimo nivel académico y de compromiso con el activismo también, ¿no? En esta cuestión donde esto es tan importante, tan importante. Eh, dije quiénes eran las organizadoras, le cedo la palabra un minuto a Gonzalo Pérez Pejic, también el docente a cargo de Animales como Sujetos, y en 2 minutitos más arrancamos con la conferencia a cargo de Paula Viturro. Gonza. Bueno, muchas gracias, Pablo. Buenas tardes a todos. Quiero, bueno, adherir a cada una de las palabras de Pablo y agradecerles, bueno, a cada uno de ustedes que está escuchando, que está participando de este encuentro. Agradecerles, como hizo también Pablo, a Silvina Peseta, quien su esfuerzo cotidiano para la generación de espacios académicos es increíble, es increíble. Y al Instituto Gioja, que en esta oportunidad nos brinda justamente el espacio. A su vez, también extenderles el agradecimiento a los docentes que van a participar de este ciclo, de corazón, porque es gente increíble, brillante. Bueno, hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar a Paula, que es maravillosa, sus clases la verdad que son un placer. Y para no robarles más tiempo, contarles que bueno, la materia que tengo a cargo, que es Animales como Sujetos, es una materia nueva, se podría decir. Arrancó en marzo del año pasado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, es decir, ética animal ya tiene unos cuantos años, pero me gustaría subrayar esto que ya adelantó Pablo, que es la primera actividad que ambas materias, ética animal y animales como sujetos, llevan adelante. ¿Sí? Se presentan ya como materias amigas, porque en definitiva con Pablo, con Silvina, formamos parte del mismo grupo de estudios junto con otros profesores de distintos campos del saber. Entonces, nada, quería remarcar justamente esto, ¿no? Que es como el primer hecho, digamos, académico que nos encuentra como materias aliadas, amigas o primas hermanas. Así bueno, no quiero robarles más tiempo a la clase de Paula, así que Pablo, te cedo de vuelta la palabra.
Bueno, solo gracias, Gonza. Solo un minutito. El orden vamos a tener aproximadamente una hora para escuchar a Paula Viturro. Después hay un espacio de media hora que esperamos poder dedicarlo a que se formulen algunas preguntas y que Paula pueda agregar cosas sobre lo que les interesen. Les vamos a pedir por la forma que tiene, digamos, virtual y duplicada, digamos, de Zoom y Facebook Live, que tiene esta presentación, que a medida que les surjan algunas preguntas, las vayan escribiendo para sí y las vayan trasladando al chat del Facebook Live, de donde las vamos a recoger, tratar de ordenar un poco y trasladárselas a Paula cuando termine su exposición, su charla. Y sin mucho más que eso, simplemente quiero agregar que, bueno, que todas las personas invitadas, quiero resaltar lo que dijo Gonzalo, son personas que admiramos, que seguimos y con quienes esperamos seguir teniendo estos lugares de encuentro académico y de activismo, así que esperemos sea un puntapié para que se vaya conformando este grupo. Bueno, Paula es abogada, académica y activista feminista, ¿sí? Y antiespecista, es docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, donde tiene 2 cursos también, va alternando de CPO súper interesantes, ¿sí? Sobre los cuerpos del derecho y el derecho como tecnología de género. Y sus intereses y sus enseñanzas se cruzan constantemente con lo que es de importancia, de interés para la ética animal, para el derecho animal. Así que sin más tiempo que perder, la escuchamos a Paula. Paula, gracias otra vez por estar aquí. Bueno, muchísimas gracias, compañeros, por invitarme. Estoy muy feliz de que se generen estos espacios. No quiero ser reiterativa respecto de lo que ustedes dijeron, pero yo que estoy todavía hace más años que ética animal, siento que a veces llevamos adelante CPOs que están como en los márgenes, intentando, ¿no? Marcar no sé, alguna mesa que permita meter temas dentro de una facultad que tiene temas tan canónicos, tan hegemónicos, y donde algunas realidades son, o por lo menos hasta hace unos años, eran absolutamente externas a lo que pasaba en la facultad. Así que me alegra muchísimo esta invitación y que podamos compartir y que tengamos alumnos que van y vienen de un departamento a otro, de una materia a otra, y podamos ir construyendo un saber común que a su vez es muy importante, aunque no se conozca en la facultad, porque hay muchas personas que a lo mejor de manera individual venían trabajando y que ahora podemos lograr un poco, por distintas razones, conocernos más y organizarnos y articular y hacer sinergias. Así que, bueno, muchísimas gracias a Silvina Peseta, a Pablo, a Gonzalo, y bueno, y además por invitarme a mí que, si bien trabajo este tema sobre todo en la materia de los cuerpos del derecho, hace ya varios años en los cuerpos del derecho, voy a empezar hablando de esto porque me parece que hace a algo central en las 3 materias, o por lo menos en las 3 cursos que acabamos de nombrar, los de ustedes y este de los cuerpos del derecho. Lo que yo trato en ese curso, o la propuesta que intenté hacer, es mostrar desde la filosofía cómo en el campo de la filosofía del derecho, cómo cuando irrumpe la modernidad y se instaura la noción de sujeto, hay toda una serie de colectivos que, a pesar de esas promesas universalistas de la modernidad, no gozaron esos derechos que se decían universales, que se decían para todo el mundo a partir del principio de igualdad. Entonces, era un curso en el cual yo quería dar cuenta de cuáles son todos estos grupos que no accedieron a la categoría de sujeto y cuáles son las consecuencias que eso tiene aún en el mundo contemporáneo. Y por eso el curso está dividido en distintos segmentos que a veces van variando según el interés de las personas que se anotan, pero los ejes centrales siempre fueron las discriminaciones por
bueno, por género y por regímenes sexuales opresivos respecto de quienes ejercen sexualidades no hegemónicas, un eje muy centrado en el racismo, en la discapacidad, en las situaciones coloniales que no siempre se superponen con las del racismo. Y bueno, desde hace unos años incorporé también el antiespecismo. Me parecía que era fundamental que estuviera presente en el curso, a pesar de que yo ya tenía la preocupación y las lecturas hasta ese momento, ahora no sé, 8 años, a lo mejor 10, no lo sabía, no había incorporado esta dimensión. Así que, bueno, lo que hoy preparé para compartir con quienes supongo que nos están escuchando, como es la primera sesión aún del ciclo, y supongo que a lo mejor las personas, algunas cursaron con ustedes, o a lo mejor otras no. Bueno, voy a intentar dar un pantallazo sobre esto que en el título puse como feminismo antiespecista. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un feminismo antiespecista? Y sobre todo voy a intentar marcar qué proyecciones pueden tener en el campo teórico-político para seguir trabajando y ampliando temas de interés dentro de nuestras facultades, de nuestros campos de activismo, líneas que a lo mejor algunas son medio incipientes, pero que está bueno que las empecemos a compartir y a pensar entre todos, ¿no? Porque sí, yo creo, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero de unos años a esta parte los intereses con los que vienen los alumnos, por lo menos a cursos como los míos, pero supongo que los de ustedes pasa exactamente lo mismo, son intereses súper amplios que antes a lo mejor no sé si eran tan definidos. Ahora los alumnos vienen con una agenda, vienen buscando estos temas, vienen con un acervo, y eso me parece súper importante. Así que bueno, y antes de terminar con la introducción, quiero agradecer también al Instituto Gioja por darnos este espacio que yo considero que es tan importante, ¿no? Que tenga visibilidad el área de investigación en nuestra facultad, ¿no? Que es de donde surgen gran parte de estos trabajos, como sobre todo el de Silvina, ¿no? Recién señalaba Gonzalo el trabajo académico de Silvina abriendo espacios en el ámbito universitario. Entonces, podríamos hablar de un feminismo antiespecista. Bueno, contemporáneamente sí, ya hay grupos que se organizan y que se autodenominan grupos antiespecistas. De hecho, en nuestro país está FAI, que es Feminismo Antiespecista Interseccional, un grupo de compañeros que hace un trabajo fantástico, sobre todo de reflexión, por un lado, de generación de agenda. Fueron quienes, dentro del Encuentro Nacional de Mujeres, el año pasado lograron por primera vez que hubiera talleres. Ustedes saben que el Encuentro Nacional de Mujeres, que es un espacio sumamente importante para el feminismo en nuestro país, son encuentros que tienen más de 30 años, se organizan a partir de temas centrales que se van a debatir en talleres a donde asiste quien quiere. Una no tiene que anotarse. Te apersonás y participás del taller, donde según un cronograma que hay de talleres. Y las compañeras lucharon para que el año pasado hubiera talleres en el Encuentro Nacional de Mujeres que se hizo en La Plata. Y si bien hubo una disputa con la comisión organizadora, que fue una disputa bastante amplia, que excedió este tema, de hecho se discutía si el encuentro debía ser plurinacional o no, y bueno, al final logramos que fuera plurinacional. Pero bueno, las compañeras presentaron unos talleres que no se les quiso dar reconocimiento de talleres, pero que en los hechos lo fueron, y fueron uno de los más populosos. Yo lo señalaba el otro día en unos vivos que hago en Instagram, junto con los talleres de activismo gordo, fueron uno de los talleres más concurridos. Y podríamos decir que hay 3 que eran espacios negados y que terminaron siendo de los más concurridos.
los talleres de las trabajadoras sexuales, los talleres del activismo gordo y los talleres que organizaron las compañeras de FAI en el encuentro. Así que en nuestro país podemos decir que hay un feminismo organizado en torno de esta idea, además un feminismo muy joven. Esto también es algo que es interesante destacar. Hay un corte etario muy, muy fuerte, la gran mayoría de las compañeras tenían promedio 20 años, de hecho había algunas muy chiquitas que venían con su mamá, nenas de 8 años, 9, que venían con su mamá y a lo mejor su hermanito chiquitito, y la mamá decía, bueno, la tengo que acompañar porque tiene 9 años. Así que tenemos en nuestro país ya feminismo antiespecista organizado como tal, pero la historia del feminismo y del antiespecismo es una historia muy, muy larga, aun cuando todavía no se utilizaba ni la categoría de feminismo ni la categoría de antiespecismo. Si nosotros pensamos en los primeros movimientos de mujeres organizadas en términos políticos, en el mundo occidental, que es por lo menos el que más conocemos, sabrán ustedes que el movimiento de las sufragistas fue el primer movimiento organizado de mujeres para reclamar derechos. En realidad hubo movimientos previos en la Revolución. La Revolución Francesa fue una revolución pensada en gran parte por mujeres, ¿sí? Olympe de Gouges, una gran revolucionaria francesa. Todavía tenemos producción teórica de las mujeres revolucionarias, mujeres que cuando se produce la revolución se enteran que la revolución no las había incluido. De hecho, la gran mayoría de las revolucionarias francesas fueron aguillotinadas. Y bueno, Olympe de Gouges es tal vez la más conocida, porque hizo una declaración de derechos de la mujer y la ciudadana, emulando la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, que a partir del concepto de ciudadanía, este concepto que parecía ser la clave para incluir a todos en el concepto de sujeto, en realidad fue la gran clave para que grandes grupos no accedieran a la categoría de sujeto. Entonces, a partir de esta experiencia, la primera organización de mujeres es el movimiento sufragista, que es un movimiento que se expandió a lo largo de todo el mundo, con distintas corrientes, con distintas bases políticas, en nuestro país con algunas bases anarquistas, socialistas, en otros países a lo mejor con una impronta más liberal, en fin, la diversidad política que existe en el mundo político en cada época en la cual estas luchas se fueron dando. Y hay en estos movimientos de mujeres que dieron origen a lo que después va a ser el feminismo, digo lo que después va a ser el feminismo porque a veces ellas no se autodenominaban feministas, se autodenominaban sufragistas, mujeres por el derecho al voto, no necesariamente articulaban a partir de la categoría feminista. Pero gran parte de estas mujeres que llevaron adelante los movimientos sufragistas, además, estaban en otros movimientos, sobre todo el movimiento de las sufragistas inglesas, estaban en otros movimientos contemporáneos que tenían que ver con el bienestar animal, con la situación de los animales. Por ejemplo, entre las sufragistas inglesas es muy importante la conexión con el movimiento anti-vivisección. Gran parte de hecho hay una sufragista que era médica, de hecho fue una de la primera médica que se recibió en Inglaterra, que era sufragista y que estaba en el movimiento anti-vivisección y fue la primera médica que logró un título de medicina sin haber sometido a ningún animal a la práctica de la vivisección. Y es una militancia que mantuvo a lo largo de toda su vida junto con la militancia feminista. Entonces, una de las vertientes donde se unían estos movimientos, como les decía, era por un lado el movimiento anti-vivisección, que era un movimiento ya bastante activo en la Inglaterra del siglo XVIII, del siglo XIX, y después hay otra particularidad que tenían estas mujeres que eran vegetarianas. En ese momento el concepto de vegetarianismo era más asociado a lo que para nosotros es el concepto de veganismo, ¿sí? Y de hecho hay estas mujeres que peleaban por el derecho al voto, sufrieron muchas encarcelaciones por pelear por el derecho al voto. Fueron a una cárcel que recién el año pasado se cerró, o el anteaño, en Londres, que es la cárcel de Holloway, y fueron mujeres que
fueron sometidas a una tortura que los estados usan aún hoy en día, que es la alimentación forzada, y la alimentación forzada y la tortura tenía que ver con, bueno, con su situación carcelaria. Ellas querían ser reconocidas como presas políticas, no como presas comunes, porque ellas estaban detenidas por pelear por el derecho al voto. Y entonces se manifestaban en este sentido en la cárcel. Y por eso las sometían como método de castigo a esta forma de tortura. Entonces, dentro de este reclamo, también parte del reclamo que ellas van a articular en una situación de extrema precariedad. Imagínense ustedes ser mujeres detenidas en la Inglaterra del siglo XVIII, siendo sometidas a una tortura. Bueno, toda tortura es muy dañina al cuerpo, pero la tortura de la alimentación forzada impacta en todos los órganos, ¿no? Alguien que está en una huelga de hambre protestando, de repente es sometida a esta forma de tortura, que además se hacía, no voy a entrar en detalles, lo pueden googlear, de múltiples maneras, muy abusivas aún en términos sexuales. Entonces, mujeres que estaban en situación tan precaria, aún en esa situación de encierro tan precaria, demandaron una alimentación acorde a sus ideales. Muchas de ellas se negaban a comer la alimentación de la cárcel cuando tenía procedencia animal. De hecho, yo sé que esto tal vez les puede parecer anécdotas, pero en realidad son anécdotas que a mí me parece que son como puntas de iceberg o datos de los cuales que nos dan una indicación de la profundidad de ciertos análisis que ellas ya estaban teniendo. De hecho, cuando salían de la cárcel o cuando ellas necesitaban juntar fondos, hacían unos test o unas comidas, y en general estas se hacían en una red había 2 o 3 restaurantes vegetarianos en la Londres de esa época, propios de la época eduardiana, que era un movimiento bastante liberal, que tuvo una agenda bastante amplia. Ellas estaban dentro de este gran movimiento. Entonces, cuando tenían que hacer estos eventos públicos, también los hacían bajo un régimen alimenticio vegetariano. En esa época se decía así, ¿no? También había otras razones que ellas, si bien se hacía en función del... porque quería señalarle distintas cosas, me voy a ordenar un poco. Una de las que estuvo detenida escribió un libro contando estas situaciones, porque podríamos preguntarnos, bueno, ¿por qué ellas estaban asociadas a la cuestión animal, ¿no? a estos movimientos emergentes animalistas de esta época? Y muchas de ellas manifestaron reflexiones en torno de este tema, y son reflexiones sumamente interesantes, porque a lo mejor no van por el mismo carril por el que van reflexiones feministas antiespecistas más contemporáneas. Por eso también me quería detener un minuto para señalar esto, ¿no? Ellas se centraban en la idea de la opresión, de esta idea de no ser registradas absolutamente en términos de subjetividad. De hecho, no sé si se acuerdan, supongo que quienes estén mirando y fueron alumnos de ustedes lo habrán leído, creo que está en el primer capítulo de Liberación Animal, que empieza con ese escrito tan enardecido de un hombre. Es en Liberación Animal, que cuenta cuando se hablaba de las mujeres, y decía, bueno, ¿qué viene después? Que las bestias pidan derechos, ¿sí? ¿Se acuerdan de esa parte? Y ellas ya tenían reflexiones en ese sentido. También, y eran reflexiones que tenían que ver con eso, con tener cierta idea de lo que hoy llamaríamos en algunas ramas del feminismo antiespecista como una idea de empatía por ese sufrimiento que desde la perspectiva de ellas era un sufrimiento sin sentido, ¿no? No tenía sentido ese sufrimiento que se le infligía a las mujeres, no tenía sentido negarle ese derecho al voto, o no le encontraban ellas un sentido, no porque hubiera que justificarlo, sino
y tampoco le encontraban un sentido a este sufrimiento que se le infligía a los animales, ¿no? Entonces, y esto también lo marco porque muestra algo que sí se va a mantener hasta nuestros días. Gran parte del activismo antiespecista es un activismo muy feminizado. Gran parte de quienes activan en el antiespecismo, en los movimientos animalistas, bueno, según cómo se denomine este activismo en cada país o en cada región de habla hispana, o si se manejan en otros idiomas, tienen otras denominaciones, pero en lo que hoy llamaríamos antiespecismo o movimientos animalistas y demás, la gran mayoría de quienes integran sus filas son mujeres. A pesar de que, como ocurre en otras áreas, pensemos por ejemplo en el sindicalismo, en algunos segmentos muy feminizados, como podría ser la educación, ¿no? O algunas tareas de cuidado como la enfermería, a pesar de eso, las dirigencias no reflejan esto, ¿no? En general, los liderazgos dentro de estas formas de activismo no están sobre representados, podríamos decir, las identidades cis masculinas respecto de quienes mayormente forman parte de estos activismos, que son muy diversos, porque también a veces tendemos a pensar que son activismos muy centrados en una clase que a lo mejor acomodada económicamente y que tiene cierta autonomía como para no tener que pelear por otros derechos, ¿no? Una visión un poco estereotipada respecto de lo que sería el activismo animalista, ¿no? Como tildado de clasista, y en realidad esa es una caracterización muy, muy despectiva y muy caricaturizada, porque en realidad hoy en día el movimiento antiespecista es sumamente diverso. Tenemos un montón de personas racializadas, pobres, que van a militar en el antiespecismo, sobre todo en lo que se va a llamar la periferia de ciudades latinoamericanas como San Pablo. El movimiento antiespecista periférico se llama, está integrado por un montón de mujeres negras, lesbianas, que tienen dentro de este cruce abiertamente el debate antiespecista. Pero bueno, esto ya se remonta a este momento, ¿no? Por ejemplo, el movimiento sufragista, y hasta hoy en día hay grandes pensadoras feministas que van ahora a empezar a introducir la variable antiespecista tal vez por esta misma razón que yo les contaba antes, que yo daba mis cursos y no lo había puesto porque también a veces tenemos que, no sé, cierta cosa internalizada, ¿no? De que algunos temas parecen ser temas de lo privado, lo cual es bastante particular que esto surja por parte de las feministas, porque las feministas lo que pusimos en tensión fue justamente la distinción entre lo público y privado, que va a surgir en la modernidad, en este momento en la que emerge la categoría de sujeto, que no lo dije, pero pensemos como eslogan filosófico el pienso luego existo de Descartes, ¿no? Cuando Descartes teoriza en esos términos la categoría de sujeto, que es donde además va a teorizar a los animales como el no sujeto, ¿no? Pura rex extensa, el animal máquina, el despojo, el cuerpo como despojo, lo que no va a ser sujeto, y en este momento se instaura la distinción también público-privado, porque el espacio de lo público va a ser el espacio de la política, el espacio de la ciudadanía, y las mujeres vamos a quedar relegadas al espacio de lo privado, de lo familiar, de ese lugar a donde no llega el Estado, ¿no? Donde el Estado históricamente no se metía en el tema de las familias. Probablemente que nos estén mirando sean muy jóvenes y esto les parezca algo muy lejano, pero para quienes estudiamos con la generación de Pablo y la mía, que estudiamos con el Código del 68, el Código Civil, ¿no? Reformado en el 68, y con las notas de Vélez al pie, y con profesores que todavía que habían quedado anclados aún en el código previo al 68, en donde, a ver, los cambios que se habían introducido en la modificación del Código Civil del 68 es que las mujeres pudiéramos disponer de nuestros bienes, digamos.
y había temas que ni siquiera se habían abordado. La tenencia compartida de hijos ni siquiera estaba en esa modificación del código, sino que va a ser recién en los años 80, con el regreso de la democracia, la lucha por el divorcio, por el divorcio civil, y recién ahí la gente de nuestra generación es hija de madres que tenían miedo de separarse y no tener la tenencia de sus hijos, ¿sí? Esto era un miedo con el que creció nuestra generación y la generación posterior, por lo tanto son temas todavía muy actuales, y entonces, bueno, muchas feministas en el último tiempo empezaron, a pesar de tener una preocupación antiespecista y prácticas de una ética antiespecista, tal vez no lo habían teorizado o no lo habían llevado al ámbito del debate de lo público. Y estoy pensando, por ejemplo, en Angela Davis, que es probablemente una de las teóricas feministas más importantes que tenemos, vivas, ¿no? Ella estuvo encarcelada por la lucha antirracista, se acordarán del movimiento Free Angela. Si no, bueno, invito a que googleen la historia de Angela Davis. Es una autora que, además, para quienes trabajamos derecho, es sumamente importante, porque el trabajo que ella está haciendo sobre el sistema de las prisiones como un sistema industrial en los Estados Unidos es sumamente importante para pensar el derecho penal contemporáneo, y yo creo, aunque ella todavía no lo ha hecho, que la forma en la cual ella piensa el sistema carcelario, que ella le dice sistema industrial carcelario, tiene una gran potencialidad para pensar también la producción masiva de animales desde una perspectiva feminista, que por supuesto que esto ya se está haciendo desde varias perspectivas, pero me parece que Angela Davis se pueden hacer unos paralelismos sumamente interesantes a partir del análisis de la cárcel que va a hacer Angela Davis, ¿no? Entonces, bueno, acá más o menos planteé desde lo que podrían ser los primeros registros que tenemos. También había una dimensión que no es menor, aunque podríamos objetar que desde una perspectiva o desde una ética antiespecista, en realidad no es un argumento tan importante, pero yo creo en algunos argumentos utilitaristas, sobre todo porque son argumentos que, si bien no tienen como eje central de la ética el bienestar de los animales, sí van a tener el bienestar de las mujeres. Entonces, un argumento que utilizaban las sufragistas en esa época, de otro movimiento que no era el de la vivisección, sino uno que tenía que ver con un movimiento de prácticas alimenticias, había muchas que proponían que tuviéramos una alimentación basada en vegetales, en granos y en frutos secos. Lo que hoy sería para los gringos la alimentación plant-based. Y ellas decían que esa alimentación, que además en gran parte era una alimentación cruda, ¿no? Que no necesitaba cocción, salvo los granos, le daba libertad a las mujeres. Decían que era una forma de sacar a las mujeres de la cocina, y también podríamos decir es una forma de sacar a los animales del matadero, ¿no? Si bien no estaba pensado como eje central del debate la cuestión animal, sí podríamos decir que había como cierta sinergia de beneficio, en una forma de... Las mujeres pensaban una alimentación vegetariana como una forma de liberación de ese espacio que las alienaba en la cocina, en una forma de ganar tiempo. No necesitamos cocinar gran parte de los vegetales, se puede vivir comiendo frutas y frutos secos y vegetales, así que eso me parece, ese tipo de lo que se podrían llamar microhistorias, me parece que dicen mucho, porque, bueno, tanto la historia de las mujeres como la historia del antiespecismo y de otros movimientos no son las historias de los grandes relatos, porque los grandes relatos son los relatos de la modernidad, las del sujeto. Y acá lo que queremos es que emerjan estos relatos de quienes no accedieron a esta categoría de sujeto, y por lo tanto a veces las evidencias que podemos encontrar son evidencias más fragmentarias, más microhistorias, más historia de lo personal es político, ¿no? De donde emergen estas líneas para pensar. Entonces,
como les decía, tenemos reflexiones desde el comienzo del feminismo, podemos rastrear una fuerte relación entre el antiespecismo y el feminismo. Ustedes sabrán que el feminismo no es un movimiento homogéneo, es un movimiento sumamente complejo, con grandes debates teórico-políticos que los atraviesan, como cualquier otro movimiento. Y esto lo aclaro porque en general otro de los problemas que tenemos en la modernidad es la ficción de la universalización, ¿no? Se piensa, a partir de las políticas identitarias, se piensan a los grupos oprimidos como un conjunto homogéneo. Entonces están las personas mayores, las personas discapacitadas, no sé, les migrantes, las mujeres, como si fueran grupos homogéneos que en todo caso, si reclaman algún derecho, se verá si se le da un derecho diferenciado o un derecho que les asimile al sujeto que goza de derechos, ¿no? Este sería más o menos el esquema básico, por lo menos en una democracia liberal. Entonces se tiende a pensar a los grupos oprimidos o excluidos como grupos, o mejor dicho, se los reduce a una entidad mucho menos rica de lo que son, sin diferencias, ¿no? Como un otro que además no puede mostrar un discurso complejo. Y el feminismo, como todos los grupos de activismo, tiene distintas corrientes, distintos orígenes, está atravesado a su vez por, ¿se acuerdan bueno, quienes hagan filosofía, sabrán que los realistas, por ejemplo, decían que los valores salen en pareja, ¿no? Bueno, las opresiones también, en general, salen mínimo en pareja, no existe un contexto de laboratorio en donde solo vamos a tener la opresión de, no sé, la opresión por género, ¿no? Las opresiones, porque como los valores son múltiples en nuestras sociedades y compiten, porque vivimos en sociedades complejas con múltiples regímenes de valores en contradicción, las discriminaciones también van a ser múltiples, entonces el feminismo va a ser un movimiento sumamente complejo, con distintas corrientes, con distintos debates que lo atraviesan, debates que tienen que ver con el capacitismo, con la clase, con el racismo sobre todo, y con el heterosexismo y lo que hoy se da en llamar el cisexismo. Entonces, el movimiento es complejo, tal como lo es también el movimiento animalista, ¿no? Entonces me gustaría, porque no queda tanto tiempo, sí hacer una referencia a cuáles, si tuviéramos que ordenar este movimiento, tal vez sí incipiente en términos de visibilidad, de lo que podría ser un feminismo antiespecista. Y bueno, podríamos decir que podemos encontrar feminismos antiespecistas. Si tuviéramos que hacer una gran clasificación, yo seguiría lo que sería la gran clasificación que podemos hacer en los feminismos modernos. Yo digo feminismos modernos a los que podemos pensar del siglo XVIII para acá, ¿no? Los feminismos los podríamos clasificar en, por un lado, los feminismos modernos son todos aquellos que van a compartir la filosofía de la modernidad, que van a compartir estos valores, y que en algún sentido van a compartir también la concepción de sujeto de la modernidad. Y en realidad lo que van a discutir es que las mujeres no sean reconocidas dentro de esa categoría de sujeto, pero no van a discutir la forma en la cual la modernidad piensa al mundo y piensa al sujeto, ¿sí? Y esto podrían ser, y diríamos que esto es el feminismo más mainstream, más hegemónico, ¿sí? Que serían todas las corrientes que probablemente ustedes conozcan como feminismo de la igualdad, el feminismo de la diferencia, el feminismo socialista. Todos estos movimientos feministas comparten, a pesar de sus diferencias políticas, porque algunas son liberales, otras son de izquierda, otras son de raíz anarquista, y otras son movimientos más, a lo mejor, asociados a lo que podrían ser movimientos políticos nacionales y populares, en fin, hay todo tipo de corrientes políticas que atraviesan al feminismo, pero hay
una concepción central que va a caracterizar a todos estos feminismos, que es la creencia en que existe un orden binario que distingue la naturaleza de la cultura, y que dentro de la naturaleza encontramos los cuerpos y en la cultura encontramos las manifestaciones y los discursos en torno de lo biológico. Entonces tendríamos en el plano de la naturaleza los cuerpos como masculinos y femeninos, que tendrían un correlato en el mundo social con el género femenino y el género masculino. Esto es lo que se va a llamar el sistema sexogénero, que es el sistema más tradicional. A partir de los años 90, este modelo va a entrar en crisis en los estudios de género, o por lo menos van a emerger críticas a este modelo, porque además van a ser críticas que van a estar influenciadas por autores como Michel Foucault, y que por lo tanto van a ser movimientos sexogenéricos, feministas, y lo que se da en llamar movimientos queer, que lo que van a cuestionar es la noción de sujeto propia de la modernidad, ¿sí? Y los grandes relatos de la modernidad. Y por lo tanto van a venir a discutir esta primer gran división que señalábamos antes, que es la división entre la naturaleza y la cultura. Y van a venir a cuestionar cómo nos hacemos a la idea de que algo es natural y cómo nos hacemos a la idea de que algo es cultural. El ejemplo, les voy a dar un ejemplo muy breve, que no lo podemos desarrollar acá, pero para que puedan tener una comparación. El ejemplo más acabado de una postura de este estilo es, por un lado, la obra de Donna Haraway, que tal vez la han leído porque yo creo que tiene muchísimas proyecciones para el animalismo, para el antiespecismo, sobre todo porque ella además va a abrazar esa agenda de una manera compleja, como es su pensamiento, pero lo va a hacer. Pero podríamos decir la primera gran obra feminista que va a hacer una gran crítica del concepto de sujeto excluyente de la modernidad, va a ser el Manifiesto para Cyborgs de Donna Haraway, que es una obra del año 84. ¿83 o 84? 83, perdón. A su vez, más contemporáneamente, en el año 90, que es el mismo año en el que se va a publicar una obra de la cual ahora voy a hacer algunas referencias, que es La política sexual de la carne, de Carol Adams, que es probablemente la obra más conocida del feminismo antiespecista. Ese año también se va a publicar El género en disputa, de Judith Butler, que podríamos decir que es el texto más importante dentro de estos que van a venir a cuestionar la noción de sujeto de la modernidad y la distinción entre naturaleza y cultura, y por lo tanto van a venir a cuestionar este modelo sexogenérico de la modernidad, y van a venir a decir, ¿cómo nos hacemos a la idea de que la biología es algo dado? ¿Cómo nos hacemos a la idea de que los cuerpos en la naturaleza de por sí ya son masculinos y femeninos, ¿no? Entonces, si tuviéramos que pensar en los feminismos antiespecistas, podríamos encontrar algunas corrientes que están dentro del universo de lo que se dan en llamar los feminismos modernos, y ahí podríamos ubicar a Carol Adams, y después tenemos todo otro universo con menos visibilidad, más contemporáneo, más complejo, tanto en términos teóricos como en términos políticos, pero que yo creo que puede llegar a tener más aristas para trabajar, que serían los feminismos postestructuralistas, o que tienen una crítica a la modernidad, como por ejemplo la obra de Donna Haraway o la obra de Judith Butler. Y ahí también vamos a encontrar otras producciones antiespecistas, pero que van a tomar ese marco teórico, no ya el moderno que, por ejemplo, está sustentando el trabajo de Carol Adams. De hecho, la mayoría de los que son transfeminismos antiespecistas van a estar pensando en este marco teórico que se inaugura con Donna Haraway y con todo ese movimiento postestructuralista dentro del feminismo. Así que podríamos decir, esas serían, si yo tuviera que dar un primer gran orden para quien quiera estudiar estos temas, que por supuesto no lo podemos ni desarrollar ni agotar hoy, por eso quiero dar como pistas de trabajo, de lecturas. Yo creo que podríamos hacer esa gran distinción, que es una distinción que nos sirve para pensar muchos otros temas en filosofía.
por un lado los feminismos antiespecistas modernos y feminismos antiespecistas de corrientes más estructuralistas y con críticas a la noción de modernidad y sus proyecciones. Si les parece, voy a hacer algún comentario respecto de la política sexual de la carne, porque me parece que es una obra sumamente importante para que podamos también situarla, porque un problema que a veces tenemos es que, bueno, nosotros vivimos en un país periférico respecto de otros, y los debates tienen su propia particularidad, y a veces nuestras lecturas son contemporáneas y a veces no son contemporáneas al momento en el cual se dan estas lecturas en su lugar de origen, ¿no? Y me parece que algo de esto pasó con Carol Adams, porque como en nuestro país, un país tan carnista, no, ni siquiera dentro de los movimientos antidiscriminación, hasta hace unos años estas agendas no estaban presentes. Por lo tanto, obras como la de Carol Adams no estaban traducidas al español. De hecho, no sé, no lo tengo acá, creo que me quedó en la oficina, pero la traducción de Carol Adams al español, que la hizo una editorial española que se llama 8 2/4 Ediciones, no tiene muchos años. Y después hubo esa misma traducción, la publicaron en Chile, utilizando la misma traducción. Así que es una obra que, por lo menos para quien no tuviera acceso a lecturas en inglés, se conoció hace bastante poco. La obra de Carol Adams es una obra que tenemos que leer dentro del contexto en el cual se produjo, que es los años 80 de los Estados Unidos, que era un momento atravesado por lo que se daban en llamar las guerras del sexo en los Estados Unidos, donde el movimiento feminista se había dividido fuertemente entre un feminismo que se llamaba antisexo, abolicionista de la prostitución, cuya vertiente más conocida, o las autoras más conocidas son Catherine McKinnon y Andrea Dworkin. Era el momento en el que además se debatían las reformas de las leyes de abuso sexual y las leyes antipornografía, por eso se llamó las guerras del sexo, fue un debate sumamente importante. Y las corrientes pro sexo, que apoyaban los derechos de las trabajadoras sexuales y estaban en contra de la emergencia del puritanismo, porque estos debates estaban muy atravesados también por ciertas ideas puritanas y religiosas de ese contexto norteamericano donde se estaba dando esta discusión. Entonces, bueno, la obra de Carol Adams va a estar muy atravesada por los planteos de, sobre todo, Andrea Dworkin respecto de el tratamiento como objeto que se hacía de los cuerpos de las mujeres. Y ella va a hacer un análisis comparativo entre cómo se pensaba el cuerpo de las mujeres en esa época, en los medios de masas. Podríamos ir aún hasta hoy en día, podrían ser válidas gran parte de estos análisis, y va a ser un correlato con la situación de los animales, sobre todo de las hembras de las especies animales, ¿no? De ahí que ese libro querría rescatar dos contribuciones que yo creo que hasta hoy en día son sumamente importantes para pensar estos temas. Por un lado, la idea de proteínas feminizadas, ¿no? Siempre quienes intentan justificar el carnismo siempre hablan de las proteínas, ¿no? Entonces esta autora dice, bueno, también hablemos de cómo están feminizadas estas proteínas y quiénes son en general las que están sometidas mayormente a la industria cárnica, sobre todo la industria láctea, ¿no? La situación de las hembras de las especies en estas industrias. Y por otro lado, tal vez el concepto más conocido, que es el de referente ausente. Carol Adams va a decir que sí, y que es algo que sin decirlo, de alguna manera también va a estar trabajando en sus trabajos más contemporáneos Angela Davis. Angela Davis lo va a hacer desde una perspectiva, si se quiere, más de izquierda y más ligada al análisis de la producción capitalista, pero porque lo va a pensar en cómo se convierte algo en mercancía. Eso por lo de Angela Davis. Lo pueden googlear, ella tiene un discurso bastante conocido que dio sobre el veganismo. Pero tiene ecos de algo que ya había dicho Carol Adams, que es esto del referente ausente, ¿no? Que es cómo nos hacemos a la idea
de que una hamburguesa es comida, ¿no? Y se pierde. Ella dice, ¿cuál es el referente ausente? El referente ausente es ese animal que lo comemos como hamburguesa, y que cuando está en nuestro plato ya hay un montón de operaciones políticas, culturales, industriales, que hace que simbólicamente se nos pierda ese referente, y que además esto tiene para ustedes, sobre todo para los cursos en los que ustedes trabajan ética, ¿no? Plantea un tema ético muy importante, porque al estar mediado de esta manera, lo que está mediada es mi responsabilidad, ¿sí? El referente ausente lo que permite es distanciamiento de esa situación en la cual hay un animal que es captado, criado en condiciones de máximo sufrimiento, asesinado en el mismo contexto y procesado luego como comida, ¿no? Entonces, lo que se pierde también es esa idea de una responsabilidad, de una cercanía respecto de ese consumo. Ya casi es la hora, pero a mí este planteo me parece muy interesante porque es bastante similar al experimento de Milgram. Quienes trabajamos derecho en general escuchamos hablar del experimento de Milgram, y si no hay una película sobre este tema. Milgram lo que se preguntaba era cómo el ser humano, y por eso lo planteo como un tema fundamental de la ética, Milgram se preguntaba, bueno, ¿por qué hay gente que en determinadas condiciones tortura y es capaz de hacer cualquier cosa? Que ya la humanidad ha probado que es capaz de hacer eso. En los campos de exterminio nazi, bueno, en todo tipo de campos de exterminio, no solo los nazis, pero los nazis son los más, el ejemplo histórico más terrible. ¿Cómo es que la humanidad, cómo es que los seres humanos en determinados contextos pueden infligir dolor? Esta era la pregunta de Milgram, ¿no? Y generó una situación de experimentación en donde quienes participaban del experimento lo que hacían eran descargas eléctricas hacia personas que estaban fuera de su visión. Y en algunos casos permitían escuchar unos gritos que serían el resultado de la descarga eléctrica, y en otros casos no. Y lo que Milgram, la conclusión de su experimento era que aquellas personas que no escuchaban las consecuencias de su accionar podían ir más lejos, ¿sí? Las personas que eran conscientes del dolor que producían se frenaban antes. En algún sentido, la idea de referente ausente que va a plantear Carol Adams me parece que tiene connotaciones con unas muy prolíficas para pensar estos temas. Así que, bueno, después de manera más contemporánea, como les decía, yo creo que los trabajos de Donna Haraway, ahora tiene el libro este sobre el antropoceno, su último libro, está publicado en una editorial española que se llama Consoni, pero que se consigue en nuestro país. Me parece que tiene, también es una obra que va a ser clave para seguir pensando estas cuestiones. Quienes, si no, también les recomiendo, hay una página que no sé si la conocen, se llama La Lula TV, que está aquí en internet, en donde hay un documental de Donna Haraway, en donde ella va a trabajar un poco estos temas, y es gratis, así que lo pueden mirar porque es sumamente interesante. Y me gustaría rescatar solo una cosa que ella va a señalar ahí, que me parece que es como por lo menos en el ámbito académico, ¿no? Que es uno de nuestros espacios de militancia, por supuesto que hay otros, ¿no? Pero aún en la militancia callejera, el principal obstáculo que tenemos quienes trabajamos en estos cruces, ¿no? Hoy puntualmente hablando del feminismo antiespecista, es la necesidad de generar otros relatos, ¿no? Gran parte de nuestra militancia tiene que ver con generar otros relatos, porque lo que decimos muchas veces no es escuchado, porque para muchísimas personas no es inteligible, ¿no? Porque lo que estamos diciendo en una cultura carnista como la nuestra, y sexista y sumamente machista, es muchas veces contracultural. Entonces me gustaría rescatar eso que señalaba Donna Haraway, que es, bueno, cómo generamos otros relatos, ¿no? Y bueno, ya son las 5, pero hay para también presentar otras producciones que fueron hechas en otro idioma. El autor en realidad lo escribió en francés, pero su lengua madre es el español.
hay un texto de Paul Preciado muy cortito que yo marqué, que es solo un párrafo, que me gustaría leerlo ahora porque también una dimensión que a veces se pierde, y porque en realidad yo solo tenía por propósito hoy intentar mostrar distintos lugares desde donde se pueden trabajar estos temas para que otros colegas se sumen, y por ejemplo en el ámbito del derecho político y la teoría de la democracia. Yo creo que el antiespecismo tiene muchísimo para aportar al ámbito de la teoría de la democracia, que probablemente sea el ámbito más caro para la filosofía, ¿no? O por lo menos para la filosofía del derecho. Así que me permiten leer eso, son 2 minutos nada más y ya les doy la palabra. Es un texto que publicó Paul Preciado en un libro que se llama Un apartamento en Urano, que son unos articulitos que escribió para la prensa, pero son muy, muy interesantes. Y este es un articulito que se llama Las gorilas de la República, que se originan a partir de un insulto racista que se le propinó a una ministra francesa, a la que la llamaron mona o gorila. Entonces ella cierra este artículo con esta reflexión que a mí me parece sumamente rica, porque da vuelta a gran parte de los planteamientos del derecho político. Y voy a cortar, ¿no? Empiezo por la mitad de una frase. La gorila delimita el final de la ética y justifica el principio de la política como guerra y apropiación. Al igual que las gorilas, las mujeres negras eran consideradas como objetos y mercancías, máquinas vivas y fuerzas puras de producción y reproducción. Al igual que las gorilas, se describía a los homosexuales o a los grupos con diversidad funcional como subhumanos, como indignos de pertenecer a la comunidad de hombres, incapaces de integrarse en las instituciones sociales del matrimonio, la reproducción y la filiación. Al igual que los primates, las mujeres negras, los homosexuales y las personas con diversidad funcional deben ser dominados, domesticados, encerrados, usados y consumidos. La gorila no es nuestro otro, sino que señala el horizonte de la democracia por venir. Ya no se trata de reclamar nuestra, la de los negros, de los homosexuales, de las personas con diversidad funcional, nuestra pertenencia a la humanidad, como negros, homosexuales o diversos, negando a los primates. El nuevo rostro del racismo francés nos invita a ir más allá si no queremos reproducir las exclusiones y dividirnos. Debemos rechazar las clasificaciones que subyacen a la epistemología colonial. Debemos abrazar la animalidad a la que constantemente nos referimos. Bueno, eso era todo. Y bueno, no sé si, espero que les haya interesado, espero haber estado más o menos ordenada. Y bueno, si tienen alguna pregunta, algún comentario. Bueno, Paula, muchas gracias. Siempre es un placer escucharte, la verdad. Y bueno, me anoté como 15 preguntas que no voy a hacer porque le quiero dar el espacio a la gente que nos está escuchando en el Facebook Live del Instituto Gioja. No sé, Gonza, que vos estabas más atento a eso. Si hay alguna pregunta para trasladarle, dejo librado a tu criterio el orden. No, la disertación espectacular, ¿no? O sea, está además de decirlo. No, en el Facebook hay algún comentario en apoyo, ¿no? A lo que decía Paula, pero preguntas no hubo. Bueno, estamos muy atentos. Podemos preguntar nosotros entonces. Entonces estamos... Si no, pregunto yo. O podés preguntarnos vos a nosotros cosas y charlamos. Que a mí me gustó mucho, y te lo voy a robar para las clases, el abordaje, la distinción que hiciste entre estos dos grupos de feminismos y cómo pueden relacionarse con la cuestión animal, por un lado. Al comienzo hiciste una genealogía y diste datos históricos y microhistóricos, ¿no? Bueno,
¿Cuándo podemos ubicar a los feminismos teniendo, digamos, intereses antiespecistas sin esa referencia? Pero en esto que hiciste al final, ¿no? Estos primeros pasos de vinculación teórica o conceptual, a mí me gustaría, si podés decirnos más sobre eso, o sea, ¿cuáles serían esos pasos conceptuales que a un feminismo más clásico, una Carol Adams la lleva a interesarse por la cuestión animal y cómo teoriza? Un poco ya dijiste sobre esto, pero sobre todo estos otros feminismos, bueno, ¿cómo es que encuentran, digamos, más allá de la cuestión empática y de la apertura de intereses, cómo encuentran que su feminismo no solo se trata de las mujeres, y este pensamiento surgió de tu referencia a Preciado. Pensé que ibas a mencionar, porque ese es otro texto muy, muy lindo que tiene Preciado, y muy desconcertante en principio, cuando él dice, el feminismo no es un humanismo, Claro. el feminismo es Sí. un animalismo. Creo que Preciado puede ser colocado en Que se esta... viene en la línea Exacto. de esta frase, ¿no? Debo llegar Exactamente, hasta que exactamente. Bueno, ¿cuáles quiere. son esas conexiones teóricas o conceptuales que tienen este recorrido que es más complejo y más rico también probablemente? Sí, bueno, vos señalabas recién, claro, que cuáles sería, más allá de la empatía, ¿no? Lo que une a este feminismo o a este activismo sexogenérico, ¿no? Porque a lo mejor no se limita solo al feminismo, sino a las teorías queer, las teorías de la diversidad sexual y funcional. Ustedes trabajan bastante con producciones, de hecho vos me has pasado textos muy buenos de autores que trabajan diversidad funcional, discapacidad, y en realidad yo lo plantearía al revés de como vos lo planteaste. Yo creo que en realidad los feminismos modernos son los que necesitan de la noción de empatía para poder justificarse como un feminismo antiespecista, porque ese feminismo moderno es un feminismo identitario, ¿no? Reivindica una identidad como una categoría fundamental en el derecho político para tener visibilidad, ¿sí? En algún sentido, y por eso además son pensamientos modernos, porque son pensamientos que sí o sí requieren de la categoría de sujeto, tal como la ha definido la modernidad, para poder activar. Voy a poner un ejemplo, por si hay alguna persona que no conoce estos debates y se le escapan. No lo dije hoy, pero lo voy a decir porque a mí me encanta, y me parece que para la enseñanza del derecho es algo sumamente prolífico y no entiendo por qué no se da más, o a lo mejor se da y yo no me enteré, ojalá. Ustedes saben, bueno, justo tengo acá, tengo un libro de ese autor, pero no tengo ese, hoy estoy haciendo orden. Este autor, Michel Pastoreau, tiene un libro que no es este es la historia de los colores y es buenísimo, pero no tiene nada que ver con lo que estamos hablando ahora, pero tiene otro libro que es de artículos de historia, es un medievalista, y en ese otro libro, está publicado acá en Argentina, Katz creo que es la editorial que lo publicó, búsquenlo, Michel Pastoreau, y tiene un texto muy lindo que es sobre los juicios contra los animales en el medioevo. Entonces, yo siempre, para explicar la modernidad, esto lo hice siempre, este fue el primer, podría decir, si bien este autor no es un autor, creo yo, antiespecista, este es el primer texto que yo introduje en mis clases, y en función de esto me di cuenta, oye, ¿por qué no estoy hablando de antiespecismo si estoy usando justamente un texto de esta naturaleza para que puedan entender qué significó para la modernidad la emergencia del sujeto? Es muy difícil, como dijo Foucault, somos modernos, ¿no? Entonces, o el hombre es un invento moderno, entonces es muy difícil, a ustedes les pasará lo mismo, llegar a un curso y decir, bueno, porque la idea de sujeto de derecho surge con la modernidad y antes no existía. Y es re difícil que te entiendan, porque dicen, bueno, pero si sujeto no es sinónimo de ser humano, no es sinónimo de ciudadano, no lo es. Es una categoría y no existía antes de la modernidad. En efecto, no existía antes de que Descartes dijera pienso, luego existo. El sujeto es una categoría que surge a partir de la entronización de la razón como explicación del mundo. Y por eso lo de pienso, luego existo, y por eso el cuerpo queda relegado como un despojo. Y entonces,
Bueno, ¿y cómo podemos, entonces la pregunta es, bueno, ¿y cómo sería un mundo sin sujeto? Porque sería la única forma de entender por qué ahora somos modernos y no siempre la historia fue de personas modernas. Entonces, yo cuando buscando materiales para que pudieran entender esto, además de algunas cosas respecto del arte que suelo usar, ya me encuentro con este texto que es de los juicios contra los animales en el medioevo, que era un tema del que yo no sabía mucho, una vez había escuchado, medio anecdóticamente, pero en el medioevo los juicios penales contra los animales eran sumamente extendidos, sumamente crueles, tenían puestas en escenas, bueno, pueden buscar este texto que les digo de Pastoró, donde él va a relatar juicios contra animales, que son idénticos a si ustedes leyeron, no sé, los textos de Foucault sobre vigilar y castigar y las torturas que relata seres humanos, lo mismo con cerdos, con langostas. En esa época, remarquemos, esto es algo que me gusta contar también, porque, y también es una emergencia del antropocentrismo, no siempre se consideraron a los simios como los animales más cercanos al ser humano. En el medioevo eran los cerdos. Y hoy, con todo el descubrimiento de la genética, medio que están volviendo a ser, porque son los animales más utilizados también para experimentación, por lo menos a nivel básico de tejidos y genética, porque serían los más cercanos a la genética humana. Entonces, en ese momento, el alter ego, digamos, eran los cerdos. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué se hacía, qué sentido podía tener? ¿No se daban cuenta que una langosta no, o que si torturaban al animal no iba a cambiar nada? Es que en realidad, y este era el momento en el cual también era el momento de los juicios inquisitoriales, ¿no? Donde te tiraban al agua, flotaba, te mataban, no flotabas, te mataban. ¿Por qué? Porque era una justicia que no se ordenaba a partir de la razón, que es lo que va a pasar en la modernidad, sino en torno a fines divinos de la escolástica católica. Entonces, ese derecho no tenía por objetivo enjuiciar al sujeto. Hoy en día, el derecho penal moderno, aun cuando en nuestra facultad hay un montón de profesores, que algunos que hasta son abolicionistas o piensan en un derecho penal mínimo, aún ese derecho penal mínimo, ¿en qué se funda? Porque hay jueces que, aunque sostengan las teorías más democráticas o garantistas respecto de la pena, aún así pueden ser jueces penales y no les tiembla el pulso para firmar una condena de reclusión. ¿Qué es lo que fundamenta eso? Bueno, lo que fundamenta es la idea de que ahí hubo un sujeto que decidió, que pudo razonar y decidió. Esta distinción no existía en el medioevo, y por eso también daba lo mismo si flotabas o no flotabas, si confesabas o no confesabas, porque lo que había era un orden que había que restituir conforme a fines divinos. Era una justicia que estaba restaurando un orden y que no dependía de la subjetividad, porque la subjetividad no era una variable. Con la modernidad y la entronización del sujeto y la creencia en la razón, se va a imponer esta distinción entre humanidad y animalidad. Y se va a proyectar sobre los animales la no posesión de razón. Y por eso yo te decía, bajo ese esquema, podríamos decir que en realidad es el feminismo moderno el que requiere de la empatía para sumar a los animales. ¿Sí? Es, si se quiere, por comparación. Bueno, a las vacas las inseminan, a las cerdas las separan de sus crías, bueno, todas las cosas, todas las prácticas que sabemos que a las que someten a las hembras de distintas especies en las industrias alimenticias. Entonces, en realidad ahí lo que hay es una asimilación por empatía. Y por este rasgo sumamente biologicista, de que una hembra sería una hembra en cualquier especie. Ahí lo que tenés es un razonamiento biologicista. Todas estas posturas del manifiesto para cyborgs para acá, podríamos decir, que asociamos al postestructuralismo, en realidad ese pensamiento no se articula de esa manera, porque lo que no tiene sentido ahí es la categoría de hembra, ¿sí? Porque lo que se va a discutir es ese discurso de lo biológico.
y las proyecciones que se pueden hacer, yo creo que tienen que ver más con este nivel estrictamente filosófico que tiene que ver con la crítica. Por eso yo creo que el más prolífico de todos es el Manifiesto para Cyborg, ¿no? No sé si, en donde lo que va a poner en tensión Haraway ahí es la distinción naturaleza, cultura, sujeto, animalidad y máquina, ¿sí? Porque también el tema, y miren, y es sumamente importante, porque si en algún sentido ya está el costado de la máquina, cuando se piensa en Descartes, suele ser lo que más se olvida, ¿no? De Descartes pensamos en el cogito y en la rex extensa, pero no se piensa que Descartes dijo que los animales son máquinas, ¿sí? Y en ese sentido, yo creo que obras como la de Haraway tienen muchísimas proyecciones más complejas, pero por un lado tiene cómo pensar una política que no dependa de la categoría de sujeto, ¿no? Porque, está bien, nosotros podríamos hacer la apuesta política, que es lo que hacen todos los movimientos de activismo de corte moderno, que es aspirar, que es lo que decía Preciado, bueno, podés aspirar a ser incluido dentro de la humanidad, o podés aspirar a otra cosa, y es a cuestionar que la noción de humanidad sea la base filosófica y ética para reconocer un trato sin dolor, por ejemplo. Porque de última de lo que se trata es eso, ¿no? La reducción del dolor, del reconocimiento de una vida autónoma sin dolor. Entonces, por un lado tenemos esas proyecciones. Esa crítica que hace al sujeto, obras como la de Haraway, a su vez van a tener una fuerte crítica a la lógica del progreso que está detrás del discurso moderno y del discurso cientificista, porque nuestra noción de animalidad, nuestra noción de lo natural y nuestra noción de sujeto son nociones cientificistas, ¿no? Entonces, lo que debemos tener son disputas epistemológicas respecto de qué ciencia queremos, ¿sí? Y cuál es el paradigma de la ciencia que vamos a sostener, y que no es único, ¿no? Porque últimamente también, y esto es algo bastante complejo para los movimientos antiespecistas y otros movimientos de esta naturaleza, que tienen una apuesta política tan complicada, pareciera que todo se reduce a dualismos súper reduccionistas, ¿no? Es como, ¿estás con la ciencia o estás contra la ciencia, ¿no? No sé si les pasa, porque últimamente la asociación, yo leí mucho últimamente que dicen, ¿viste cómo son? Veganos, antivacunas, una asociación anticientificista. Bueno, yo no me lo tomo como un chiste, me parece una apuesta sumamente interesante, porque si frente a la crítica al cientificismo lo único que nos va a quedar es el terraplanismo, ¿no? Lo que tenemos que en realidad disputar son distintas nociones de ciencia. ¿Cuál es el rol? Bueno, es el discurso Foucaultiano, y por eso todos estos movimientos son postestructuralistas. Son movimientos que van a poner en el eje de la discusión cómo se construye la noción de sujeto, de humanidad, de naturaleza, de cultura, de ciencia, de biología, de sano, de enfermo y de razón a través de las disciplinas modernas. Y yo creo que ese es otro campo fundamental. Si pensamos en en el campo del derecho político, y yo creo que esto que plantea ahí en un párrafo Preciado es sumamente importante. De hecho, ya se lo habían planteado, yo no soy liberal, digamos, en términos políticos, yo me formé en la teoría crítica del derecho, que es de raíz de izquierda, pero ya a Rawls, ¿no? Con el liberalismo político, le hacían dos críticas fundamentales, y el tipo fue súper sincero para responder eso. Alguien le decía, ¿y por qué la base de una teoría de la democracia liberal, que sería la teoría más importante en Occidente, tiene como base el sujeto racional? Y esto se lo habían hecho movimientos de diversidad funcional. Le decían, bueno, ¿usted está diciendo que los sujetos son solo los que pueden razonar? Y él dice, y bueno, sí. Y después la unidad, ¿cuál era la unidad mínima en la cual se podía imponer una teoría de la justicia? Y el tipo dijo la familia. Y las feministas decían, entonces ¿usted está diciendo que la teoría de la justicia no entra a la familia? Y él decía, y bueno, qué sé yo, veamos, no, por ahora no, está bien, no hay por qué pedirle todo a Rawls,
Pero bueno, esto es lo que abrió camino, que dentro del liberalismo político hay autoras como Marta Nussbaum, que van a intentar, y que es una autora que va a trabajar cuestiones antiespecistas. A pesar de que no es la corriente que yo trabajo, o es una corriente liberal, pero me parece que hay que rescatar esto, porque esto muestra que el antiespecismo conmociona las bases filosófico-políticas de nuestro derecho, y por eso es algo que atraviesa, porque a mí me da la sensación de que mucha gente no entiende por qué cursos como los de ustedes, tanto los que vos tenés con Silvina, como los que tiene Gonzalo, mucha gente se sorprende que no son cursos reducidos a estos tradicionales de, no sé, del bienestarismo animal, ¿viste? Y no entienden. Y bueno, no entienden porque no están viendo todas estas dimensiones. Si vos ves todas estas dimensiones, el animalismo o el antiespecismo y el antirracismo y el feminismo tienen que estar tendrían que tener cátedras hasta de finanzas. Y por eso yo creo que este libro sobre el antropoceno es tan interesante de Donna Haraway, y si no tienen posibilidad de leerlo, aunque sea ver este documental que es muy bueno, sobre la necesidad de crear otros relatos, porque el relato moderno es en algún sentido tan asfixiante, y yo entiendo por qué es asfixiante y por qué, a pesar de lo asfixiante que es, nos aferramos tanto, porque es sumamente efectivo. Nuestro derecho es un derecho liberal moderno. Entonces, si logras colarte en la categoría de sujeto y en alguna idea de igualdad, zafaste. Pero bueno, también depende hasta dónde llegue tu activismo, ¿no? De hecho, hay feminismos que solo restringen su objeto a la mujer, entendida como un ente biológico, y bueno, ese modelo le va a cerrar, ¿no? Ese modelo que no tiene que dar cuenta del racismo, que no tiene que dar cuenta de exclusiones económicas. Entonces, yo creo que es un campo por explorar, ¿no? No tengo tantas respuestas a eso. Es lo que yo leo, es lo que a mí más me... Si vos me preguntás, bueno, ¿para qué sirve de cara a la... Sí, si yo quiero ir a una discusión con gente a la que no le importa nada, ni la cuestión de las mujeres, ni la cuestión de la diversidad, ni la cuestión de los animales, y bueno, sí, probablemente yo, aunque no esté de acuerdo con las consecuencias de algunos postulados de Carol Adams en cuanto a esto del purismo moral o sexual que viene a imponer, y la voy a usar porque tiene la contundencia de alguien que piensa dentro de un marco que sabemos que es efectivo. Por eso te decía, ahí yo creo que la empatía funciona más. Estos son campos, los postestructuralistas son más inasibles, porque te están atacando la categoría básica de la filosofía de la modernidad, que es la noción de sujeto y la de razón. Entonces, pero yo creo que tienen muchas más proyecciones y que son sobre todo obras que nos permiten trabajar más en el campo de lo interseccional. Hay también una entrevista que le hicieron a Haraway en la editorial Consoni, lo pueden buscar en el YouTube de Consoni, se lo hizo la traductora, que es una argentina, la que tradujo el último libro, y es sumamente interesante, porque ella también ha ido a trabajar sobre cómo esto se cruza con la cuestión indígena, por ejemplo, y me parece que es sumamente interesante, porque son autoras que además nos permiten pensar lo interseccional no como la suma de diversidades, porque si no parece que tenés la mujer la mujer golpeada que va con el amigo gay y el hijito discapacitado y el perro rescatado a pedir derechos, ¿no? Como si fuera una suma de diferencias, ¿no? Y en realidad la interseccionalidad tiene que ver con esos espacios en donde tu complejidad no es legible bajo el esquema que analiza solo lo racial, o solo lo sexual, o solo la clase. En realidad, bueno, eso no es un camino que yo estoy explorando, no, pero que a mí me parece que es sumamente fértil. Digamos, yo ya sé para qué puede servir una obra como la de Carol Adams, y por eso no la desestimo. Pero sí creo que estas obras que acabamos de nombrar tienen unas proyecciones aún mayores, complejas, difíciles, pero que es una apuesta que tenemos que asumir, porque no nos queda otra, digamos. Por eso es tan importante la de antropoceno. La mina dice, a ver, lo que nos jugamos acá es nuestra extinción. No es Haraway la única que lo dijo, ni la primera. Pero a ver, no,
qué sé yo. Me parece que ahí hay varios campos. Si se quiere, es como viste en la ciencia tradicional, que está la ciencia no aplicada y la ciencia aplicada. Esta sería todavía una investigación a nivel de la ciencia no aplicada, pero que yo creo que tiene implicancias muy, muy buenas para pensar otros modelos jurídicos que puedan prescindir de la categoría de sujeto, porque esto para el animalismo es fundamental. Porque podemos dar la disputa para que, como hace, por ejemplo, Gonzalo, supongo en su curso, porque se llama animales como sujeto, pero lo que está haciendo es una disputa de sentido. Entonces, bueno, ¿cómo abrimos otros sentidos? A lo mejor en algún tiempo tenemos que asumir que, y bueno, que no, es que la categoría de sujeto es impermeable a la noción de animalidad. Bueno, entonces vamos a tener que generar otro relato. Entonces tenemos que explorar otras dimensiones filosófico-políticas, ¿no? Y además, creo que no es solo una tarea nuestra, de quienes tenemos estas preocupaciones, sino que también tienen que ser un relato que tenemos que tirar a la mesa de quienes hacen derecho político, de quienes vienen y nos dan estos relatos que ya sabemos. Bueno, esto que yo creo que a lo mejor más humildemente un tipo como Rawls, tal vez porque los grandes autores supongo que deben ser más amplios, no tienen miedo a ser desafiados en términos teóricos, decir, bueno, sí, la verdad que mi teoría no llegó hasta ahí. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Alguien tiene que seguir, ¿no? Entonces, me parece que también hay que plantearle estos desafíos a quienes siguen repitiendo estas teorías en nuestros ámbitos universitarios sin hacerse cargo porque la crítica esta de Rawls al liberalismo político, ¿cuántos años tiene? Desde los 90, o antes, de los 80, no me acuerdo. El liberalismo político es de los 80 o de los 90. La teoría de la justicia es del 72, 73. O del 70, 71. Bueno, yo creo que también hay que interpelar a quienes siguen hablando como si esas teorías funcionaran. No funcionan, no es que no funcionan para los animales, no funcionan para los niños, no funcionan para los disques, no funcionan para tantos colectivos, ¿no? Que me parece que esa es otra dimensión, no es solo una dimensión nuestra, todo el mundo tiene que aceptar que esas teorías no sirven. Totalmente. Es como como la del derecho penal. Más no se puede decir de crítica al aparato punitivo. Y las cárceles siguen llenas. Bueno, entonces, alguien tiene que cambiar lo que está diciendo, porque las dos cosas no se pueden. O asumir la contradicción. Totalmente, totalmente. Y vos mencionaste que nosotras estudiamos con el Código del 68, pero en el Código Civil y Comercial nuevo tiene una inspiración en los fundamentos que sigue diciendo, ¿sí? Tomándolo de un proyecto del 98, que la noción de persona proviene de la naturaleza. La noción de persona proviene de la naturaleza. Y esto para el público y quienes nos escuchan, que por ahí no están interesadas en el derecho en general, esto va más allá de una cuestión académica. Esto va aplicado a quién califica para un habeas corpus, va aplicado a qué es lo que se resuelve en los tribunales cuando se interesan por cuestiones animalistas de acción, ¿no? De acción, ¿sí? de acción jurídica propiamente dicha. Esta cuestión teórica que se repite en el 95% de las clases de Derecho Civil 1, Civil 2, Civil 3 y todos los civiles que tenemos, es sumamente actual, y creo que solo abordajes como este último que proponés, que es más complejo seguramente, es el que permite tratar de empezar a desmontar una noción tan anquilosada y aparentemente hasta que siempre estuvo ahí, ¿no? Que es la de persona, ¿sí? la de sujeto, de ahí la de sujeto de derechos. Y si bien es una categoría que no sabemos todavía si nos sirve, sabemos que es la que está positivizada, sabemos es la que otorga y la que quita derechos. Por lo Sí. tanto, conviene disputarla inicialmente, y si no, conviene desmantelarla. No sabemos si es posible, pero alguna de esas dos cosas debería suceder. Sí, claro. Y le agrego algo en el mismo sentido que Pablo.
el Código Civil y Comercial, que planteó grandes avances en cuestiones como derechos de las familias, que planteó un cambio de paradigma, ¿no?, en muchos otros aspectos, sigue una decisión tomada en el proyecto de Código Civil del año 98, que es no incluir una definición legal de persona, como lo hacía Vélez Sarsfield en el artículo 30 del viejo Código Civil. Y cuando uno lee los fundamentos del proyecto de Código Civil del 98, en donde reconocidos jus naturalistas eran las cabezas, por decirlo de alguna manera, de ese trabajo, expresamente dijeron, no es necesario, porque ¿quién otro va a ser persona si no es el ser humano? Proviene de la naturaleza. Y otra cuestión más, que es pasar de persona física a persona humana. Ese cambio de palabras obedece, y expresamente así están en códigos civiles comentados por personas que llevaron adelante el proyecto del 98, que lo físico era reducir al ser humano, tanto cuerpo, ¿no?, materia. En cambio, hablar de persona humana incorporaba, y abro comillas, contenidos espirituales. Es decir, la influencia todavía presente del judio-cristianismo, de estas ideas, en el derecho. Entonces, Sí, claro. para que vean, o para que veamos que hasta el día de hoy, la influencia que todavía tiene la religión en el derecho, y en definitiva, quienes pueden ser nombrados con la palabra persona y que se le aplique todo toda la protección inherente, digamos, a esa categoría legal. Porque esa es otra palabra muy compleja. Hoy todos comprendemos esto, ¿no? La persona es el sujeto de derecho, pero no siempre fue así en la historia. Hay una historia de la noción de sujeto de derecho, una historia de la denominación sujeto de derecho, que es posterior, que viene con los escolásticos españoles, y otra cosa más, que es identificar persona y sujeto, que no siempre estuvieron identificadas, e incluso las categorías estuvieron invertidas. Primero se partía del sujeto para llegar a la persona, y hoy tenemos al revés, de la persona al sujeto. Entonces, digamos, para seguir metiéndole complejidad a estas categorías, que yo también voy a robarte en mis clases esto que también te va a robar Pablo, que es la distinción entre feminismos modernos y los que son Pero postestructurales. sí, mira, si me permitís algo, yo creo, tiemble el departamento del privado, a ver si, yo creo que es uno de los campos donde más donde más tenemos para trabajar, porque la verdad yo, como no me dedico al derecho privado, no seguí muy de cerca cuáles fueron los cambios teóricos que implicó el nuevo código, y la verdad y es algo que me gustaría hacer. Yo sí, una cosa que tengo pendiente, me gustaría indagar con qué tratados se da teoría general, porque yo creo que teoría general es el origen de todas las batallas. Yo estoy convencida de que en teoría general teoría general no, en Civil 1, ¿no?, lo que sería la teoría general del derecho privado, en Civil 1, se debe seguir presuponiendo, porque no es solo la noción de persona, se presupone el sexo. ¿Se acuerdan? Los atributos de la personalidad siempre estuvieron naturalizados. Por eso yo creo que el origen de todas nuestras discusiones tiene que ser la noción de naturaleza que permea las dogmáticas, y sobre todo la dogmática civilista, que después va a permear otras dogmáticas, sobre todo la del derecho administrativo, que es cuando uno le va a pedir al Estado cosas, ¿no? Y en realidad, Gonzalo, ni siquiera, ojalá, en el campo del derecho de las familias, y esto yo lo digo porque yo he militado bueno, he tenido un rol sumamente activo en cuanto a la ley de identidad de género, con Loana Berkins, y estuve involucrada en debates sobre matrimonio igualitario y demás. Lo cierto es que habíamos logrado, digo habíamos porque lo logró Emiliano Litardo, que es con quien yo doy clases, es como mi hermano, hacemos casi todos los cursos. Él milita en una organización que se llama Vocex. Ay, me lo puse hoy,
me bordó, es bordadora, así que me bordó también este simbolito que es el simbolito del feminismo animalista. Y bueno, y Emiliano había logrado por vía administrativa la inscripción familiar, la triple filiación de un niño. Al mes empezó a regir el Código Civil y ese niño quedó como el único niño que tiene una triple filiación. Y cuando yo lo he discutido con algunas profesoras que han trabajado en esto, muy progres, muy jóvenes, dicen, ay no, porque se vuelven con que la sociedad no está preparada. A ver, estaba el funcionario del registro civil de la Ciudad de Buenos Aires preparado, porque ni siquiera hubo que litigarlo. Entonces, la noción de... y yo sinceramente creo que hay una mezcla de ideología naturalista, como vos bien decís, esto es naturalismo, es pre-kelseniano. Esta gente no pasaría un parcial de teoría general, porque esto es no saber la crítica a los dualismos de Kelsen, cuando Kelsen criticaba la diferencia entre derecho objetivo y subjetivo. Porque es eso, lo que vos acababas de señalar, era lo que Kelsen criticó cuando decía la antropomorfización de la noción de sujeto, cuando el sujeto no es más que un centro de imputación normativa, para la versión positivista, ¿no? Bueno, toda esa parte parece que no la han leído, de Kelsen, a pesar de que hay tanto positivista dando vuelta en nuestra facultad, no llegaron al derecho privado, no sé, porque eso es un aporte fundamental del positivismo de Kelsen, sobre todo, al avance del derecho, y no está. Entonces yo creo que es una mezcla de conservadurismo, yo creo que hay gente que sí sabe lo que está haciendo, hay cierto naturalismo que atraviesa las unidades académicas, que está presente en las instituciones, y después hay gran parte de colegas que pueden ser progres, pero que no han leído a lo mejor ni a Kelsen o se han olvidado, y no se están dando cuenta que hay personas que creen que ellas mismas consideran sus oponentes políticos, pero que les están, porque no te meten a Dios, te meten a la naturaleza, ¿no? Es obvio que no te van a meter a Dios. Pero entonces yo creo que es una mezcla de conservadurismo e ignorancia. Y por eso yo creo que ahí tenemos que llevar estos debates, no, porque tenemos que ser nosotros siempre los que... Todo el mundo tendría que estar discutiendo esto, ¿no? Entonces yo creo que ese es un trabajo súper interesante. ¿Cómo se enseña? Yo creo que es el campo de mayor aplicación de tanto de la teoría de género como del antiespecismo. ¿Cómo se enseña la primera parte de derecho privado? Que era Civil 1, ¿no? Yo creo que ahí, porque coincido plenamente en lo que vos decís. Y creo eso, que hay gente que sabe lo que hace, que es naturalista y tiene su programa. Y hay gente que lamentablemente no sabe lo que están haciendo. Y bueno, y pasa esto, qué sé yo. Yo la verdad no he hecho un estudio de los alcances o de los fundamentos que han utilizado para la última reforma del código, es algo que debería hacer, pero bueno, no me alcanza el tiempo para todo, pero creo que eso es un proyecto que, aunque sea dividimos una parte entre gente interesada, me parece que pueden surgir ahí varios trabajos interesantes. Igual, para que no decaiga, yo soy optimista, creo que la gente que trabaja seriamente y con un objetivo político y con honestidad teórico-política logra cosas. Hemos logrado la ley de identidad de género, que es contracultural, en nuestro país tiene una ley, y eso lo hemos logrado un grupo. Hubo gente que apoyó muchísima para que sea una ley, pero el grupo que vio que ahí lo que se estaba desmontando era el sistema sexo-género, era muy pequeño. Bueno, a lo mejor no hace falta que todo el mundo se dé cuenta de todos los cambios. Entonces yo creo, hubo un habeas corpus. Podemos discutir si tenía fundamentos o no, ¿no? Pero eso es bastante significativo, ¿no? El habeas corpus, la Cámara de Casación no lo fundó, ¿no? Eso también fue medio extraño. Y yo creo que de ahí también hay un triunfo de poder instalar otros relatos, como dice Haraway. Yo estoy segura que no lo fundaron porque no lo entendieron, pero sí hubo alguien que entendió que era importante concederlo, solo que no lo sabía justificar. Realmente creo que eso es lo que pasó. Y con eso me conformo. Qué sé yo, a lo mejor la próxima logramos que escriban 4 páginas, pero me parece que
que también hay que pensar en esas formas de activismo, ¿no? A veces no hay que generar coherencia, hay que generar sinsentido para avanzar en el derecho, ¿no? Y creo que hemos logrado un sinsentido. Bueno, el Código Civil nuevo no acepta filiaciones múltiples. Y hay gente que dice que la sociedad no estaba preparada. Bueno, tenemos para mostrarles que hay una familia con 2 madres, un padre y un hijo. Y que eso pasó antes y que no hubo ni litigio. Pongo ese ejemplo porque es el que me viene con lo del Código Civil, que al mes empezó a regir. Decíamos, no. Y bueno. Así que yo creo que hay mucha gente piola, coadyuvando desde distintos lugares para lograr a veces un sinsentido, porque lo que tenemos que hacer es desmontar este sentido moderno que parece tan acabado y que ha generado tantas injusticias, porque de eso se trata en el fondo, ¿no? Demostrar que ese discurso coherente de la modernidad ha sido una gran máquina de sufrimiento también, no es el camino de los éxitos del humanismo precisamente, sino de la derrota de la humanidad en muchos aspectos. Bueno, del 45 para acá, ¿qué más podemos decir, no? De la derrota moral de la humanidad. Digo, con el descubrimiento de los horrores del nazismo. Así que, bueno, no sé si tienen otras... Perdón, te acaparé la palabra, Gonzalo, pero es que estoy totalmente de acuerdo con lo que señalás. A mí me encanta la nota de optimismo con la que cerrás, y un poco el camino que trazás sobre posibles avances zigzagueantes, porque después de ese amparo, para quien no pescó la indirecta, digamos, es el habeas corpus de Sandra la orangutana, después vinieron otros casos, todavía contados con los dedos de una mano, con los dedos de 2 manos, pero después hubo otros habeas corpus mejores fundados y con sentencias mejores fundados, y empieza a haber se empiezan a animar más magistrados, las organizaciones civiles, empieza a haber fallos más fundados y empiezan a aparecer fallos a su vez que reclaman el rol de activismo judicial de los magistrados que están dictando esas sentencias, que incluso algunas veces expresamente dicen mientras sigan estas leyes, y existiendo toda esta teoría, porque hay algún anclaje en esa teoría de la que hablaba Paula, bueno, deberán seguir habiendo sentencias que medien, digamos, que medien y que interpreten de otro modo dinámicamente lo que aquellos viejos legisladores quisieron decir, y hoy debe ser interpretado distinto. Y pasamos de los grandes simios aparecen los primeros casos de personalidad o de derechos básicos para caballos, ¿sí? Y donde se analizan cosas muy complejas como cuestiones sociales, ¿no? Los carreros y demás, perros que viven en situación de calle. Y bueno, personalmente me encanta esa nota final que dejaste. Sabemos que Paula tiene otro compromiso ahora a las 6, no la queremos, nos quedaríamos hablando un par de horitas más, no la queremos parar. Así que gracias, un placer escucharte. Bueno, Entonces, chicas, gracias por la invitación y muchísimos éxitos en todo lo que sigue, que es fantástico, y por muchos más espacios de este estilo, por muchas, e instamos a quienes nos estén viendo a que se sumen a estos espacios, que se sumen a investigar. Hay muchas becas para participar como estudiantes, ¿no? Estas becas de quienes cursan CPO, que pueden acompañar investigaciones, porque me parece que hay tantos espacios en donde se pueden ir haciendo cosas, a lo mejor más dogmáticas, que no requieran tanta formación teórica, y que yo creo que debe haber muchos estudiantes ahí con ganas y pilas de hacer eso. Así que bueno, muchos éxitos en lo que sigue. Voy a participar en todas las que pueda, y bueno, muy honrada de empezar con esta charla del ciclo. Muchas gracias, Paula, pues la verdad es un placer. Soy repetitivo, pero la verdad es lo que siento. La verdad es escuchar a una persona con tanto conocimiento y relacionando todo, porque todo se relaciona con todo en definitiva, ¿no? O sea, no hay nada que no esté anclado en la historia, en un contexto, y las opresiones están todas interrelacionadas, y ponerlo de manifiesto es muy bueno, y creo que es muy necesario, porque hay veces que surgen
estos antiespecismos que consideran que no hay que pensar en clave interseccional, que eso es mezclar las cosas. Bueno, me parece que es importante contestar de esta manera, es decir, bueno, no hay opresiones que se den aisladas. Esta es la razón por la cual pensar en clave interseccional es casi básico o elemental para poder pensar en soluciones complejas a problemas complejos, ¿no? Claro, sí. Así que bueno, muchísimas gracias. No, Gracias, Paula, de nuevo. Bueno. Saludos a todos, que tengan buenas tardes y continuamos el día 7 del 8 con otra conferencia en Derecho y después ya, abogados, salimos del medio. Del centro. Del centro. Que tengan buena semana y nos vemos prontito por aquí. Hasta luego. Chao, gracias. Chao.